Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy viernes, que estamos en la antesala de un fin de semana largo y también aparentemente va a ser lluvioso. Bien, la reflexión de este día dice así: el amor es el único bien que crece mientras más se reparte. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1429, durante la Guerra de los 100 años, los franceses, inspirados y comandados por Juana de Arco, vencieron a las tropas inglesas en Orleans. Ella es considerada como máximo símbolo de patriotismo de Francia. En 1863 nació William Randolph Hearst, quien se convirtió en famoso y poderoso magnate de la prensa estadounidense y mundial. En 1901 nació en Tokio Hirohito, quien se convertiría en el 124 emperador de Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial apoyó al sector militar, que propuso romper hostilidades con los Estados Unidos y llevar a cabo el artero ataque contra Pearl Harbor. Al final de la contienda, el mayor general Douglas MacArthur, como gobernador interino de Japón, decidió mantenerlo como símbolo religioso del pueblo japonés, pero privado de toda autoridad política. Desde entonces pasó a ser una simple figura decorativa hasta su muerte, y es el mismo papel que desempeña ahora su hijo y sucesor, el emperador Akihito. En 1963, Juan Bosch promulgó la Constitución. La misma está considerada como una de las más liberales que ha tenido el país. Y en 1980 murió Alfred Hitchcock, de origen británico. Hizo una extraordinaria carrera fílmica en Hollywood. Es considerado por la crítica como el maestro del llamado cine de suspenso. Bien, hablando en Nueva York ante una asamblea de dirigentes peledeístas, el expresidente Leonel Fernández aseguró que es firme la unidad en el partido oficial, y para comprobarlo dijo que el voto es morado de arriba a abajo. Una declaración que se estima despeja todo tipo de dudas sobre el comportamiento de sus seguidores el próximo 15 de mayo, algo que rumoraban y a lo que estaban apostando algunos sectores de oposición. Y por otro lado, pues tenemos ahí unas declaraciones muy interesantes del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad. A ver si nos ponen en pantalla, por favor, la imagen de Rubén Jiménez Bichara. Él afirmó que mediante el establecimiento de reglas claras e iguales para todos, las autoridades han logrado impulsar el desarrollo de proyectos de energía renovable, garantizando una reducción significativa en los precios de compra de la electricidad que producen. Gracias a este impulso, en los 4 primeros meses de este año, fueron inaugurados 3 proyectos renovables con una capacidad de generación de 110 megavatios. Estos son Larimar, de 30 megavatios, Monte Plata Solar, de 50, y San Pedro Bioenergy, de 30 megavatios en una primera etapa, pero que será ampliada hasta 80 megavatios. Este es el proyecto que va a funcionar, a trabajar a base del bagazo de la caña que muele el ingenio Cristóbal Colón. Señala además que los actuales contratos son intransferibles. Los promotores de los proyectos no los pueden vender y además tienen que depositar una fianza ejecutable como garantía de que van a desarrollarlo, y si no cumplen, la garantía se ejecuta y el contrato se cancela. Estos detalles los ofreció el vicepresidente de la corporación durante una charla que dictó a los miembros de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, donde habló sobre el plan estratégico que ejecuta la corporación para enfrentar los problemas del sector eléctrico, haciendo énfasis en la ampliación y diversificación de la matriz de generación y en la central termoeléctrica de Punta Catalina. Bien, fíjense, es importante el desarrollo de las energías alternativas, porque trata de energía limpia, es decir, no afecta el medio ambiente. Además de eso, pues aunque de momento exigen
una inversión bastante más elevada, pero esa inversión se recupera en el tiempo porque tiende también a reducirse el precio de la generación. Pero aparte de eso, bueno, se está utilizando, en este caso se ahorra también pues la importación de una gran cantidad de combustible y esos son dólares que se ahorra el país, que no tenemos que gastar en ese sentido. Bien, pues entonces pasamos al otro tema y señores, esto raya prácticamente en los límites del absurdo. Nos estamos refiriendo a la petición del delegado técnico del PRM para que la Junta Central Electoral desarme los equipos de conteo electrónico a fin de revisarlos pieza por pieza. Ahora, él mismo dice que este es un trabajo que le llevaría entre 2 semanas y un mes analizarlo. Y estamos precisamente a 14 días de las elecciones. Así que en buen castellano, lo que está planteando a solo 2 semanas de las elecciones es sencillamente que se aplacen estas, lo que resulta imposible, o que se descarte el uso de ese sistema en las elecciones del día 15, pese a que fue consensuado por los partidos con los partidos previamente. Las exigencias sobre la mejor Junta Central Electoral que ha tenido el país y el montaje más eficiente de un proceso electoral que promete ser igualmente ejemplo de eficiencia y transparencia no tienen paralelo. Primero fue el conteo manual del 3%, fue elevado al 10%. Luego, pues finalmente el propio organismo electoral aprobó el 15%, es decir, en el 15% de los colegios. Está el conteo a boca de urna, que siempre ha realizado participación ciudadana. Y hubo que rechazar el planteamiento inadmisible de que la USAID, que es un organismo del gobierno norteamericano, prácticamente interviniera en el proceso, entre otras desatinadas propuestas. Entonces aquí cabe preguntar, bueno, ¿y qué vendrá después de aquí al 15? ¿Acaso van a pedir la sustitución de los magistrados de la Junta Central Electoral? ¿O sencillamente que se aplacen las elecciones, que no se celebren elecciones? Eso no tiene sentido. Toda esta campaña de suspicacia, de sospecha, que se está en este caso creando alrededor de la Junta Central Electoral, bueno, señores, realmente eso no tiene la menor justificación, ninguna justificación, salvo que se esté, es decir, se esté promoviendo una campaña con no sé con qué fines, o quizá de curarse en salud, vaya usted a saber. Bueno, por otro lado, y cuando digo curarse en salud, quiero decir, bueno, que hay gente que empieza, que se cree que está perdida y entonces lo que quiere es precisamente crear este tipo de clima para que después vengan, pues decir que hicieron fraude, que estaban ganados, pero se robaron las urnas, lo que sea, no sé. Eso es una cosa del pasado ya. Es decir, la doctrina esa del fraude, la preocupación del fraude, el síndrome del fraude, es una cosa del pasado, el gacetazo, el granadazo, de cuando los militares intervenían en la Junta, de cuando se robaban las urnas electorales. Que ya eso pasó a la historia, por favor. Llevamos realizando toda una serie de procesos electorales que cada vez han sido mejores, más transparentes, más confiables. Y la Junta Central Electoral actual es tan eficiente que hay otros gobiernos de la región han solicitado los servicios de ellos, los servicios técnicos de sus equipos y de sus técnicos, precisamente para garantizar la transparencia de sus propios procesos electorales. Entonces, ¿a qué viene toda esta campaña maliciosa casi, de sospecha que se quiere arrojar sobre el próximo torneo electoral? Además, déjeme decirlo, la campaña esa no cala. Fíjense, la última encuesta Gallup, ¿qué hizo? Bueno, ratificó lo que había mostrado la anterior, es decir, el alto grado de confiabilidad que tiene la ciudadanía, la opinión pública en el trabajo de la Junta Central Electoral, con más de un 63-64% de confianza, de aceptación. Así que yo creo que eso es un esfuerzo perdido que están haciendo y que se va a revertir en contra de quienes están promoviendo ese tipo de situación, prácticamente torpedeando, tratando de sabotear el proceso electoral. Por otro lado, el presidente Danilo Medina dejó en marcha el proyecto de reconversión agrícola de su provincia natal, San Juan de la Maguana.
San Juan es el Valle de San Juan sobre todo, de las que dispone de mayor potencial productivo, que está pendiente en este caso de desarrollar. El costo del proyecto de diversificación agrícola del San Juan es de $38.300.000. Parte de ese dinero esos recursos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, con una contrapartida del propio gobierno dominicano. Mire, ese es un paso muy importante para contribuir al logro de la plena seguridad alimentaria del país, tomando en cuenta o proyectando el crecimiento de la cantidad de habitantes que vamos a ir teniendo, porque la población va aumentando, así como de los mayores requerimientos de la industria turística. Recuérdense que hay una meta, la meta es 10 millones de turistas para el año 2020 y se va avanzando a bastante buen paso con vistas a esa meta, pero cuando usted tenga 10 millones de turistas, pues es mucha más gente que necesita, en este caso, pues va a requerir alimentos, etcétera. Entonces hay que aumentar la producción del agro. Así que las inversiones que se hagan en el sector agrícola redundan precisamente a esa finalidad, es decir, a garantizar primero la seguridad alimentaria de todos los que vivimos en este país. Y en segundo lugar, bueno, tiene la industria turística, tiene además que el desarrollo de la agroindustria, porque hay toda una serie de empresas que trabajan a base precisamente de cultivo. Tiene, por ejemplo, la industria del tomate, la industria tomatera, que es muy importante, entre otras, y tiene también entonces el comercio de exportación, porque hay toda una serie de productos del agro dominicano que están muy bien posicionados, tanto en el mercado norteamericano como en el mercado europeo y en otros. Por otro lado, fíjese, en días recientes, nosotros saludamos la buena disposición de reanudar el diálogo de la Comisión Mixta Bilateral entre la República Dominicana y Haití. Ese fue un anuncio que hizo el canciller de la República. Dijo que en breves días se van a retomar otra vez las conversaciones que se habían estado efectuando. Hubo varias jornadas, aparentemente pues fueron muy positivas, llegaron a acuerdos muy provechosos para ambos países y esas se interrumpieron después, bueno, por las razones que ustedes saben. Vieron el plan de regularización, naturalización, se produjo entonces la veda terrestre para que productos dominicanos no pudieran por esa vía pues atravesar la frontera y llegar al mercado haitiano, sino que hacerlo por vía marítima. Es más costoso, demora más tiempo, lógicamente los productos llegan más caros entonces al mercado. Pero se mencionó entonces que entre los principales puntos de mayor apremio iba a figurar el levantamiento de la veda impuesta al transporte terrestre de 23 productos dominicanos, que tienen una gran demanda en el mercado vecino. Porque según se puso en evidencia, y así se divulgó, en el Senado haitiano salió a relucir que esa había sido una medida interesada y arbitraria del presidente Michel Martelly. Pero ahora nos toma de sorpresa la noticia de que la principal organización empresarial haitiana le está planteando al gobierno provisional ampliar la veda a otros 22 productos más provenientes de la frontera. Estamos hablando de la prohibición de que puedan ser transportados por vía terrestre. Y no es precisamente un gesto amistoso. La conclusión es que así no vamos jamás a concretar una relación armoniosa y de mutuo beneficio. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos en breve seguiremos abordando otros temas de interés. Bueno, esta semana en la ciudad de Santiago tuvo lugar un evento muy importante, la celebración de un panel que fue realizado por la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA. El panel tenía el título Abordaje psicosocial de la violencia y ahí participaron entre otros los expertos María Suet, directora de Educación para la Seguridad Ciudadana, coordinadora nacional,
Alberto Peralta, psicólogo clínico y director de psicociencia, la conocida antropóloga Taira Vargas, Mayra Brea, psicóloga y docente de la UAS, Mile Dolores, trabajadora social de la Unidad de Atención de la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de la Fiscalía de Santiago, y Maciel Reyes, del Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago Voces. Ahí se consigue señalar, fíjese que los principales motivos, en este caso de la violencia, están generados por la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, la deserción escolar y otros factores, al tiempo de indicar que el país requiere diseñar políticas públicas que contribuyan a su disminución y erradicación. Ahí los panelistas expresaron que urge encaminar a la población a una cultura de paz, de desarme de armas de fuego, a elaborar un programa de consulta sobre consumo de alcohol y sustancias prohibidas y darle mayor importancia al rol del psicólogo en la sociedad. Indicaron que se hace necesario una mayor presencia de los profesionales de la conducta y que dada la gran cantidad de psicólogos con que cuenta el país, si ellos asumieran su rol, se pudiera contrarrestar un problema que aqueja a toda la población. Aunque ahí no lo dice, pero me imagino que ellos también lo enfocaron. Esto es algo que nosotros hemos expresado en distintas ocasiones. Creemos que un factor de gran incidencia es precisamente la desintegración familiar. Por otro lado, señores, como dicen los astrólogos, parece bien aspectado el diálogo entablado entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Todo parece indicar que las conversaciones marchan por buen camino. Así al menos lo ha reconocido y expresado el presidente del gremio profesional, que todos saben que no es precisamente una persona fácil de contentar. Y de la acreditada fuente del Banco Central llegan números muy positivos y alentadores sobre el comportamiento de la economía en este primer trimestre del año. El crecimiento alcanzó un 6.1%. Mire, esto es una tasa por encima de todos los demás países de la región y de América Latina. En América Latina, por el contrario, el decrecimiento de la economía está golpeando duramente sobre todo a Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. Todos esos países tienen unos problemas gravísimos por la contracción de carácter económico, a diferencia de lo que ocurre aquí. Ahora, los sectores en el caso nuestro de mayor crecimiento fueron la minería, la intermediación financiera, la construcción, los hoteles, bares y restaurantes, la enseñanza y el transporte. Ahora, durante ese mismo periodo, o sea, de enero a marzo, esos primeros 3 meses del año, la inflación fue de menos de 0.58%. Crecieron las exportaciones, crecieron los ingresos por turismo, crecieron las remesas, y mientras se ha mantenido la estabilidad cambiaria. Las reservas internacionales brutas, esto es algo muy importante, alcanzaron 5.183.400.000 dólares. Y las netas, que es aquella cantidad que tiene el Banco Central a disponibilidad inmediata, están en el orden de los 5.134.100.000 dólares. Son cifras sin precedentes. Ahora, de octubre del 2012 hasta el presente mes de abril, se crearon 436.912 empleos. Y de abril del pasado año al actual, 173.402. Con lo que se ha reducido la tasa de desocupación abierta de 6 a 5.7%. Lógicamente, hay una asignatura que queda pendiente y es lograr una mejor distribución de los ingresos. Eso es algo por lo que ha estado abogando el gobernador del propio Banco Central, pero que escapa a la facultad de la misma. O sea, el Banco Central no tiene en este caso ningún tipo de incidencia, ningún tipo de posibilidad de promover que haya una mejor, más equitativa distribución del ingreso. Y eso corresponde a las políticas públicas que pueda promover el gobierno presidido por Danilo Medina, pero no al Banco Central.
Por eso, y digo esto porque muchas veces cuando se dan estas cifras, el Banco Central, bueno, la gente dice, bueno, eso es mentira, porque a mí no me está llegando esa prosperidad, y tiene razón. Pero el Banco Central, repito, no, eso escapa a sus facultades, no puede manejar eso. El Banco Central lo único que hace es registrar el crecimiento de la economía, pero no la forma en que se distribuye. Repito, eso son ya políticas públicas que tiene que promover el gobierno para ver cómo la riqueza pues fluye hacia una mayor cantidad de hogares. Por otro lado, señores, en el caso de Venezuela, la situación cada vez se hace más crítica, más complicada, más grave. Este señor presidente Nicolás Maduro, oiga, da continuamente unas demostraciones crecientes de ineptitud y obstinación. Tengo entendido que dentro de su propio partido, dentro del propio sector de gobierno, hay realmente un estado de descontento con la gestión de este señor, con sus declaraciones, con sus actitudes. Parece prácticamente, bueno, un dictador, más que un presidente elegido por vía democrática. Ahora, él se ha opuesto a la promulgación de una ley de amnistía política. Y ese es el primer paso indispensable para iniciar un proceso de diálogo que es el que se le está pidiendo. Porque es a través de ese proceso de diálogo que se puede disipar el clima de latente y creciente violencia que hoy vive Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que hace la oposición? Bueno, pues ha respondido convocando un referendo revocatorio de su mandato. Y ya en el primer día solamente se han recogido más de 600.000 firmas de apoyo. Y eso sobrepasa con creces las 200.000 que son necesarias para plantear el referendo, el revocatorio. Por otro lado, el secretario general de la OEA, por su parte, ha estado desplegando gestiones, dice que para lograr que los países integrantes del organismo internacional, continental, haciendo uso de la Carta Constitutiva del mismo, tengan que abordar la crisis del país bolivariano. No es intervenir, como es natural, es sencillamente, bueno, pues abocarse o contribuir de alguna forma a que se dé ese proceso de diálogo, de pacificación, de entendimiento que está pidiendo a gritos el caso de Venezuela. Un país increíblemente rico que de pronto se ha visto sumido en la pobreza por las políticas desastrosas de imprevisión, las populistas que desarrollaron en todos estos años, donde recibieron una cantidad increíble de recursos y en vez de utilizar parte de esos recursos para diversificar la economía de Venezuela, que es un país que tiene un territorio extensísimo, tiene extraordinarias condiciones para el fomento de la agricultura, de la ganadería, para promover el turismo, no hicieron nada de eso. Sencillamente se quedaron acomodados al petróleo y resulta que el petróleo representa el 95 o 96% de los ingresos de Venezuela. Se cayó el precio del petróleo y ahora están pidiendo el agua por señas. En Venezuela, señores, se da una situación increíble, la gente haciendo cola para conseguir las cosas más elementales, de alimentos, de medicinas, etcétera. Con las medicinas está pasando esto. Hay una crisis tremenda en la farmacia, desabastecida. Entonces, cuando usted manda medicinas, porque se han estado mandando medicinas a título de ayuda, ¿qué está haciendo el gobierno? Se las está, sencillamente no las entrega. Porque quieren disimular que existe una crisis de abastecimiento de medicamentos esenciales para las cosas más elementales. Bueno, pues se están apropiando de las medicinas y entonces las personas que las solicitaban a familiares, amigos, a instituciones están pidiendo que no le manden nada porque el gobierno se queda con ellas y no se sabe lo que hace con ellas. Por otro lado, señores, volviendo aquí al escenario local, el vicepresidente del Banco Progreso, Roberto Bonetti Guerra, ha informado que la cartera de crédito de la institución registró un alza de un 37.9% en relación con el pasado año, ya alcanzando la cifra de 23.288 millones de pesos,
Los activos totales crecieron un 19.35% durante el mismo periodo, situándose en 50.119 millones. Y los depósitos totales, con 43.543 millones, aumentaron un 19.91%. Bonetti destacó que durante el año la institución registró un salto cuántico, donde los resultados de los negocios financieros fueron históricos y sin precedentes. El crecimiento del Banco de Progreso es otra evidencia del alto nivel de profesionalidad, progreso, solvencia y confiabilidad de la banca nacional. Vamos a hacer la pausa para cumplir compromisos comerciales y regresamos en breve. Bueno, que no sabemos quién ganó la presidencia del Club NACO, pero bueno, ayer se celebraron elecciones, estaban anunciadas las elecciones para elegir su nueva directiva. Tienen que haber sido muy disputadas porque vimos que iban 4 aspirantes a la presidencia encabezando otras tantas candidaturas. Pero lo que llama la atención, señores, no hubo requerimiento de conteo manual, de abocado de urna, ni observadores nacionales y extranjeros. A Dios gracias. Y por otro lado, tenemos que fue un gesto noble haber bautizado con el nombre del asesinado periodista Blas Olivo la carretera de Piedra Blanca Juan Adrián Rancho Arriba, que fue inaugurada por el presidente Danilo Medina hace un par de días. Ahora, falta despejar todas las incógnitas en torno al crimen, donde todavía figuran algunos puntos oscuros. Saben, algunas de los participantes o de que se le atribuyó la muerte de Blas Olivo, el crimen, el asesinato de Blas Olivo, cayeron abatidos por la policía. Hace un par de días también anunciaron que habían apresado otros de los integrantes, pero nunca han dejado satisfechos ni a la familia, ni a los colegas periodistas, sobre todo, que conocían a Blas Olivo, que tenían amistad con él, o que teníamos amistad con él. La explicación esa de que fue un intento de robo. La verdad que eso ha quedado siempre muy oscuro, y además de eso también hay la sospecha de que detrás de ese crimen pues hubo un autor intelectual, un instigador, cuya identidad se desconoce. Así que vamos a ver si ese hecho se despeja en su totalidad. Bueno, miren, cuando ayer mencionamos el seguimiento que se debe dar a la marcha de los países que guarda mayor relación con el nuestro, que a eso le dedicamos ayer el tiro rápido, por razones de tiempo y espacio dejamos para hoy el de la competencia electoral del que constituye nuestro principal socio comercial, o sea, los Estados Unidos. En los Estados Unidos pues se están compitiendo por la candidatura, o sea, en lo que llaman las primarias, están compitiendo con ventaja por el Partido Republicano, pues Donald Trump, que le lleva una buena ventaja a Ted Cruz. Y por el lado de los demócratas está Hillary Clinton, que también le lleva una buena ventaja a su competidor Sanders. Pero continúa su paso arrollador en las primarias de ambos partidos. El primero necesita reunir el voto de 1.237 delegados para lograr la candidatura presidencial, de los cuales ya ha conseguido 949. Más cómoda va todavía Hillary Clinton. Ella requiere el respaldo de 2.383 delegados, pero ya ha captado 2.159. O sea que le faltan solamente 223. Mientras que su opositor Bernie Sanders cuenta tan solo con 1.370. Es una diferencia abrumadora a favor de la que pudiera llegar a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, algo que en un futuro no muy lejano pudiera ocurrir aquí, cuando una dama llegue a alcanzar la primera magistratura en un país donde todavía existe una fuerte corriente machista. Y hay varias mujeres aquí en la República Dominicana que han con vocación política, con capacidad
con experiencia, que pueden legítimamente no solo aspirar, sino también lograr sentarse en el Palacio Nacional para ocupar la primera magistratura de la nación, y tengo la seguridad que lo van a hacer muy bien. Ahora, en el caso de Donald Trump, este sí confronta dificultades, porque las altas instancias del Partido Republicano ven con mucha preocupación el hecho de que él pudiera ser el candidato de esa agrupación política, debido a lo imprudente de sus declaraciones, sobre todo la campaña esa de tipo racista que ha hecho contra la inmigración en un país que básicamente es de inmigrantes, porque los Estados Unidos es un país fundamentalmente de inmigrantes, donde es un crisol de nacionalidades. Y precisamente el segmento hispano, el sector hispano, ha ido logrando una importancia extraordinaria hasta el punto de que casi debe estar integrando la quinta o la sexta parte de la población total de los Estados Unidos, y además de eso, pues ya con una gran fuerza de carácter político. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, el presidente de la República inauguró el elevado multimodal Caucedo. Ese elevado, ustedes lo habrán visto cuando pasan para allá, pues incluye un retorno, 2 puentes para motores y el parque de La Caleta. Ahí el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, avanzó además la información de que van a ser pavimentadas todas las calles y las aceras de Boca Chica, y resaltó con respecto a la obra que entre los beneficios de la misma va a figurar ecológicamente un ahorro de combustible, una mayor fluidez del tránsito, un impacto positivo para el medio ambiente, y lógicamente también se va a reducir en este caso la ocurrencia de accidentes. Por otro lado, señores, vamos a felicitar a José Mármol. José Mármol, que es el vicepresidente de Relaciones Públicas e Institucionales del Banco Popular, pero además uno de los más destacados valores intelectuales con que cuenta el país, un poeta laureado. José, además, que es un hombre comprometido con el progreso del país, con alto sentido de responsabilidad social, pasa a ser ahora el presidente de la Junta de Directores de Acción Empresarial por la Educación, sustituyendo en el cargo a la licenciada Elena Villella, que ya cumplió su gestión. Bueno, ahí van a estar junto con José ayudándolo en esta importante tarea, donde el Educa ha hecho unos aportes extraordinarios y sigue haciendo unos aportes extraordinarios al desarrollo de una educación de calidad en el país. Pues van a estar junto con él dándole respaldo Samuel Conde como vicepresidente, Arely Rodríguez secretario, Pedro Esteva vicesecretario, Yandra Portela, Gustavo Ariza, está Rosa Margarita Bonetti de Santana, Fran Elías Rainieri, William Felan, Alex Baez, Laura Acra, Fernando Rainieri, Gerti Valerio, Adolfo Betances y Amelia Vigina. Así que felicitamos a José y lógicamente esto para José no es un premio, es una responsabilidad que está asumiendo y que se suma a una agenda de trabajo muy laboriosa que él cumple día por día. Y bueno, finalmente tenemos aquí, antes de pasar al cambio, que el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, reaccionando frente a la petición del delegado técnico del PRM de que se desmonten todos los equipos que conforman ahora el sistema electrónico adquirido por la Junta Central Electoral automatizado, para lo cual él mismo dice que se tomaría 15 días en revisar y como 30 días más en hacer la evaluación, o sea, 45 días cuando estamos a 14 días de las elecciones. Roberto Rosario dice que ve que es una especie de capricho del PRM y advierte que el tema electoral es muy serio para manejarlo como si fuera un juego de niños
y espera que ese partido no pida desarmar los comicios. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de hoy. De Mario Rivadavia. En más de una ocasión hemos resaltado el hecho de que hay un aspecto donde todas las encuestas coinciden, por diferentes que sean sus resultados en cuanto a las preferencias electorales. Todas sin excepción, al consultar los temas que resultan de mayor preocupación para la ciudadanía, señalan la seguridad ciudadana. No se trata solo ya de que el número de delitos se haya incrementado. El problema principal radica en la naturaleza que han adquirido los mismos. Nos explicamos. 10 o 12 años atrás, quizás un poco más, los ladrones, en la generalidad de los casos, se limitaban a robar sin agredir a las víctimas. Y cuando eran sorprendidos y el riesgo de ser apresados, trataban de huir. Hoy eso ha cambiado. Hoy roban y matan. Quienes se dedican a atracar van bien armados, en muchos casos mejor que los propios agentes policiales, y no vacilan en hacer frente a esto. Más de un servidor de la ley ha caído en intercambios reales, con una frecuencia cada vez más preocupante. No solo despojan de sus pertenencias a sus infortunadas víctimas, sino que con enfermiza vocación les da muerte, aun cuando no hay resistencia. Ejemplo reciente, el chofer de Pelegrín Castillo, abatido cuando intervino para tratar de impedir que atracaran a otra persona, y ahora el joven Jeffrey Jorge Ditren, sobrino del dirigente peledista Ignacio Ditren, quien se debate en situación crítica entre la vida y la muerte, después de haber recibido un balazo en la cabeza cuando trataba de ser atracado por dos maleantes. Para el pasado a que hacemos referencia, el narcotráfico no era tema de mayor preocupación. Hoy, por su frecuencia y volumen, se ha convertido en pan nuestro de cada día, y con él han venido aparejados el sicariato, que ya se emplea hasta para cobrar cuentas ajenas a esa actividad, vengar agravios y hasta castigar infidelidades amorosas. En adición, el creciente lavado de activos que se hace visible sobre todo en la explosión inmobiliaria, que hace parir edificios a una velocidad increíble y cuyos largos tentáculos, ya se denuncia, llegan hasta el financiamiento de la campaña de algunos candidatos. El otro aspecto que no puede pasarse por alto es la desbordada participación de jóvenes y hasta adolescentes en todas estas actividades criminales, lo que es tema que rebasa la simple acción policial para caer en el plano de la más profunda evaluación sociológica, donde de seguro se dan cita la descomposición de la institución familiar, cuando no su total inexistencia, la irresponsabilidad paternal, la ausencia de valores y preparación académica, la falta de empleo, la exclusión y marginalidad, y el efecto de demostración de la impunidad de que gozan los poderosos e influyentes. Sin duda, un tema de campaña, pero que no debiera serlo de política menuda y argumento de oportunidad, sino de compromiso que trascienda las diferencias partidarias y vaya más allá de la cita electoral del 15 de mayo. Ello sería una demostración de auténtica grandeza y preocupación por contribuir al sosiego y la seguridad de nuestra gente dominicana. El próximo martes, recuerden que el lunes no se trabaja porque, aunque el 1 de mayo al caer domingo, pues se pasa el feriado para el lunes, así que el próximo martes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con nuevas entregas de Teledebate.
A todos les deseamos, como siempre, pues las mayores bendiciones, que tengan un excelente fin de semana largo. Y recuerden no moverse ahora de frente a sus pantallas para que puedan seguir disfrutando de la programación de este Canal 23.